con las 70 semanas del libro de Daniel. Así que le invito, amados hermanos, a buscar en el libro del profeta Jeremías. Gloria a Dios. Libro del profeta Jeremías. Capítulo 25. Gloria a Dios. Libro del profeta Jeremías, capítulo 25. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 11. ¿Lo tenemos? Libro del profeta Jeremías, capítulo 25. Leemos palabra de Dios bajo la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y lo destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Amén. Dios bendiga su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese, amado hermano, que Jehová Dios le habla al profeta Jeremías para que amoneste al pueblo de Israel. Y en el capítulo 25, hermanos, conseguimos cómo el profeta Jeremías le habla entonces al pueblo de Israel, recordándole que de día y de noche Jehová Dios ha enviado a sus siervos los profetas para hablarle, para amonestarle, para exhortarle y hacerle ver que alejarse del Dios verdadero tiene sus consecuencias. Bendito sea el nombre del Señor. Y Nehemías le dice al pueblo de Israel que durante 23 años le ha hablado día y noche y ellos no han querido prestar atención y han entonces provocado a celos a Jehová Dios, yéndose tras ídolos o dioses ajenos. Bendito sea el nombre de Cristo. Y en los versículos que acabamos de leer, entonces el profeta Jeremías le da una profecía de lo que se iba a convertir el pueblo de Israel durante 70 años y quién iba a ser el causante, hermano, del cumplimiento de esa profecía. Fíjese que si nosotros nos ponemos a detallar, hermano, pero bien exhaustivamente, esta es una de las formas en las que habla Dios. Una de las formas en las que habla Dios, sumamente específico. Dios no anda, hermano, lanzando flechas por ahí a ver cuál toca, cuál pega. ¿Sí? Jehová Dios es específico y le dice: voy a traer a todas las naciones del norte. Voy a traer a mi siervo Nabucodonosor. Le habla por nombre. ¿Para qué? Para que los citee, los venza y los lleve cautivo a Babilonia 70 años. ¿Es específico o no es específico? Está diciendo primero qué es lo que va a acontecer. Voy a traer a las naciones del norte. ¿Para qué? Para que los derroten. Y después que los derroten,
Los van a llevar cautivos. ¿A dónde? A Babilonia. Y allá en Babilonia van a estar cautivos 70 años. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día la mayoría de las profecías son al aire libre. Vamos a ver a quién pegamos. Aquí hay alguien, el Espíritu me dice que aquí hay alguien, no tiene que ver el tema con esto, pero aprovecho el punto, ¿no? El Espíritu me dice que aquí hay alguien que le duele la cabeza. Eso es algo específico. No es específico. Y cuando nuestro Dios habla, hermano, es específico. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu me dice que aquí hay alguien que tiene una necesidad. Hermano, todos tenemos necesidad. Unos de una manera, otros de otra manera, pero al final de cuentas, todos tenemos una necesidad. ¿Sí me hago entender? Hermano, cuando nuestro Dios habla de forma específica, con detalles, de manera que la persona entienda que Dios está hablando con él o con ella. Bendito sea el nombre del Señor. No comienza a tantear para ver quién cae en la red. Bendito sea el nombre del Señor. Es que el Espíritu me dice que está tratando de entrar un espíritu de división. Hermano, ¿cuáles son los demonios que no quieren entrar a la iglesia? Nómbrame un demonio que no quiere entrar a la iglesia. El de adulterio, el de fornicación, el de lascivia, el de homosexualidad, todos quieren entrar a la iglesia para destruir a la iglesia. ¿Sí? Si pensamos de esa manera, hermanos, todavía somos niños espirituales. Todos los demonios quieren entrar a la iglesia para destruirla, para dañar la obra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que guardarnos en comunión. ¿Sí? En comunión. Eso es lo primero. Guardarnos en comunión. Porque cuando estamos unidos los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ese es el fundamento, la comunión, la unión. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, Jehová Dios le está hablando al profeta Jeremías o dándole un mensaje para el pueblo de Israel. De una forma específica. Voy a traer a las naciones del norte el que va a encabezar esa guerra. En Nabucodonosor los van a derrotar y los van a llevar cautivos a Babilonia. No se van a quedar aquí, porque esta nación va a ser desolada. La voz de gozo, la voz de alegría se va a acabar. La voz de desposado, de desposada se va a terminar. El ruido del molino se va a terminar. Hasta la luz de la lámpara va a desaparecer. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Así le dice Jehová Dios a Jeremías, que le haga saber al pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Hermano, que esto tiene que ver. Cuando usted lee el libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel está entre los cautivos de Israel en Babilonia. Y ya había pasado bastante tiempo. Y Daniel se hacía preguntas y decía, bueno, pero ¿cuándo es que se van a terminar estos años que Jehová Dios estableció como castigo por habernos olvidado de ir o por provocarle a hacerlo, yendo detrás de dioses ajenos? Y Daniel hace lo que nosotros comúnmente debemos hacer o cotidianamente debemos hacer. Daniel comenzó, hermano,
a estudiar las Escrituras. Libro del profeta Daniel, capítulo 9. Gloria a Dios. Versículos 2, 3 y 4. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, por favor. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y luego en ayuno, silicio y ceniza. El 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén. Fíjense, hermanos, que el versículo 2 dice que Daniel comenzó a observar, a mirar atentamente los libros, a indagar lo que Jehová Dios le había dicho a quién, al profeta Jeremías, que tenía que estar en cautiverio 70 años. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando Daniel consigue el pasaje, hermano, recuerden que en esos tiempos eran pergaminos, rollos largos, no existían los versículos, los capítulos, ni las comas, ni los puntos, nada de eso existía, sino que era un libro largo, extenso, tenía que leerlo y leerlo y leerlo, hasta buscar la parte que estaba, hasta encontrar la parte que andaba buscando. ¿Cuál fue la actitud de Daniel cuando consigue, hermano, en el libro del profeta Jeremías, lo que andaba buscando? El versículo 3 dice que comenzó a buscar a Dios, el Señor, con ruego, con oración, con ayuno, con súplica, con cilicio, pidiéndole perdón por los pecados de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Esa fue la actitud de Daniel. Y mientras Daniel aún oraba, hermano, Jehová Dios le envió la respuesta. Le envía Jehová Dios la respuesta. Bendito sea el nombre de Cristo. Fíjese cómo se entrelaza el libro del profeta Jeremías con el libro del profeta Daniel. Hay una unión, bendito sea el nombre de Cristo. ¿Sí? Y esto es el fundamento, hermano, del arrebatamiento de la iglesia. Si nosotros no estudiamos esto, no entendemos, hermano, esto que Jehová Dios está estableciendo para el pueblo de Israel, vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia, hermano, de una forma incompleta. Bendito sea el nombre del Señor. De una forma totalmente incompleta. Ahora, ¿qué sucede? Que sobre el arrebatamiento de la iglesia, o el tema del arrebatamiento de la iglesia, hay muchas posiciones donde escuelas teológicas, organizaciones, iglesias, hermanos, tienen diferentes opiniones. Algunas establecen que el arrebatamiento de la iglesia se va a dar después de la gran tribulación. Otras, hermanos, enseñan que el arrebatamiento de la iglesia se va a dar a mitad de la gran tribulación. ¿Y por qué, hermanos, surgen esa serie
de posiciones, porque lamentablemente no tocamos estos puntos, bendito sea el nombre del Señor. Ahora nosotros nos vamos a basar en lo que enseña la palabra del Señor, apoyándonos, hermanos, en textos paralelos, en textos, hermanos, o enseñanzas literales o espirituales que fundamentan que el evento, o ese gran evento que todo creyente en el Señor Jesucristo debe anhelar, hermanos, se va a dar a inicio de la gran tribulación. Y no es porque nosotros tengamos una posición, o la posición más exacta, no. Es porque la Biblia lo enseña, hermano, a través de estos pasajes, paralelos, literales, espirituales, bendito sea el nombre del Señor, que el evento, o ese gran evento de la gran tribulación, del arrebatamiento de la iglesia, hermano, va a dar inicio a lo que se conoce como la tribulación o gran tribulación, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estas enseñanzas, hermanos, fueron dadas por los profetas, por los apóstoles, inclusive por el Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, durante su ministerio terrenal, bendito sea el nombre de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia va a dar inicio entonces a lo que se conoce como tribulación o gran tribulación. Y fíjese que hasta el momento hemos tocado dos libros. Comenzamos leyendo el libro del profeta Jeremías, donde Jehová Dios le da la profecía al profeta Jeremías. Pero también hemos leído el libro del profeta Daniel, donde Daniel está investigando o leyendo el libro del profeta Jeremías, donde aparece la profecía que Jehová Dios le dio a Jeremías, valga la redundancia. ¿Sí? Ahora, desde el versículo 24 en adelante, Daniel recibe la respuesta de esas oraciones, de esos ruegos, de ese ayuno, hermano, inmediatamente, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 23 del capítulo 9 del profeta Daniel. Gloria a Dios. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la misión. Amén. Fíjese, amado hermano, que Daniel aún estaba orando. Daniel estaba aún allí, hermano, en su trabajo espiritual. Estaba orando, estaba ayunando, estaba en ruegos, bendito sea el nombre del Señor, y Jehová Dios le envía la respuesta. ¿Con quién se le envió? Con Gabriel. Gabriel, hermano, uno de los príncipes, o de los principados, de los ángeles, bendito sea el nombre del Señor. Gabriel, ¿sí? Un arcángel. ¿Sí? Y Jehová Dios le envía entonces la respuesta a Daniel con el arcángel o el príncipe de ángel Gabriel, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que le dice Gabriel? Le dice: Daniel, tú eres muy amado, ¿sí? Pero yo he salido ahora, he venido ahora. Esa es otra enseñanza hermosa. Los ángeles no andan por ahí al garete, ¿sí? Sino es cuando Dios envía
a cumplir una labor, a llevar un mensaje. ¿Por qué le digo esto? Usted se consigue por ahí personas, no, es que yo tengo a los ángeles que me sirven, yo mando a los ángeles que me busquen la ropa, que me bajen las maletas, que me hagan aquello, que me hagan lo otro. Hermano, haciéndole creer a las personas ignorantes que los ángeles entonces están bajo las órdenes de ellos. No, hermano, los ángeles están bajo las órdenes del Señor, de Jehová Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora ellos, sí, ellos trabajan o cumplen su labor a favor de los que temen el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces dice, ahora he salido para darte sabiduría, para que tengas conocimiento. Bendito sea el nombre de Cristo, para que puedas entender. ¿Sí? Y le dice, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Para eso salió Gabriel, para darle sabiduría, hermano, a Daniel, para que pudiera entender lo que Jehová Dios le había mandado a decir. Y a partir del versículo 24, entonces comienza, hermano, la enseñanza. A partir de este versículo 24 es donde comienza entonces la visión. Dios le revela a Daniel, hermano, un plan específico que se iba a dar a través del tiempo. Vamos a leer el versículo 24, por favor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Fíjense lo específico que es. ¿Sí? Le dice 70 semanas. 70 semanas ha determinado Dios sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sí? Quiere decir que hay un periodo establecido, un periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo se van a desarrollar una serie de actividades. Eso es lo que se conoce en teología como los 6 propósitos de este cronograma. Fíjense, usted cuenta ahí hay 6 propósitos. Primero, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo. Esos son los 6 propósitos que se quieren alcanzar con este programa. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Que este programa va a desarrollarse también de una forma específica. Va a desarrollarse primero sobre tu pueblo. ¿Con quién está hablando Gabriel? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Fíjense lo específico que es el programa. Sobre tu
tu pueblo. ¿Sí? Entonces tenemos que determinar a través de las escrituras cuál es el pueblo de Daniel. Vamos a leer, póngale una marquita allí y vamos a Daniel capítulo 1. Libro del profeta Daniel capítulo 1. Versículo 6. ¿Lo tenemos? ¿Cuál es el pueblo entonces de Daniel? Vamos a leer, perdón, el versículo 6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Ok. Quiere decir entonces que Daniel pertenecía a la tribu de Judá. Ese era el pueblo de Daniel. Hermana Elena, ¿usted de qué provincia? De Panamá. Hermana Araceli, ¿usted de qué provincia? De Los Santos. Daniel. De Darién. ¿Son del mismo pueblo? No. ¿Por qué no? Si todos nacieron aquí en esta misma nación. ¿Ah? Son diferentes provincias. Ah. Ahora sí establecemos entonces la diferencia. Porque es específico Jehová Dios y dice sobre tu pueblo, sobre tu provincia, sobre tu departamento, sobre tu estado, como se llame. ¿Sí? Está siendo específico. Volvemos al 24 del 9. También dice sobre tu santa ciudad. Semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así dice. ¿Cuál es entonces la santa ciudad de Daniel? Jerusalén. Acuérdese, hermanos, que siempre es bueno apoyarlo con el versículo bíblico para que la audiencia entienda que esto no es una enseñanza que se sacó así sin ningún fundamento, ¿no? Vamos a leerlo en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Libro del profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Amén. ¿Sí? Ahora, hay un programa, ¿sí?, que se va a desarrollar en un periodo de 70 semanas. Pero ¿para quién es ese programa? ¿A quién involucra este programa? Al pueblo de Israel. ¿Sí? Al pueblo de Israel.
Quiere decir que ese programa que Jehová Dios le está revelando a Daniel a través de Gabriel está directamente enfocado en la nación de Israel. ¿Sí? Directamente enfocado en la nación de Israel. No hay absolutamente más nadie allí. No involucra a más nadie. Quiere decir que lo que va a acontecer durante esas 70 semanas en ese programa profético va a involucrar directamente a Israel. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Que Jehová Dios en específico, ¿sí?, nos revela los 6 motivos por los cuales Él está estableciendo ese programa: para terminar con la prevaricación, para expiar el pecado, para ungir al santo de los santos. ¿Sí? Nos dice los 6 motivos, hermanos, por los cuales entonces Él desarrolló ese programa. Pero también es específico y nos dice qué sección cubre cada parte de este programa. Bendito sea el nombre del Señor. Nos dice cuál va a ser su inicio y cómo va a estar dividido en sus diferentes etapas. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Amén. Ahora nos está dando, ¿sí?, cómo se va a dividir ese cronograma. Fíjese, hermano, lo específico que es nuestro Dios. Primero, nos dice que es para el pueblo de Daniel, para la ciudad santa de Daniel, que el pueblo de Daniel es Judá y la ciudad santa es Jerusalén. ¿Sí? Quiere decir que este es un cronograma que está, hermano, directamente dirigido al pueblo de Israel. Y como está directamente dirigido al pueblo de Israel, no involucra a los gentiles y mucho menos a la iglesia. ¿Sí? No involucra a los gentiles y mucho menos a la iglesia. En el versículo 25, donde acaba de leer nuestra hermana, nos dice que desde el momento en que sea dada la orden, este cronograma inicia con una orden. Pero ¿cuál orden, hermana? Ahí lo dice. Para restaurar y edificar a Jerusalén. Para restaurar y edificar ¿a quién? A Jerusalén. Porque en el momento en que fue sitiada por las naciones del norte, por los caldeos, por Nabucodonosor, Israel o Jerusalén fue destruida. Tanto que Nabucodonosor sacó los utensilios del templo y le prendieron fuego al templo para sacar el oro de las paredes. Fue destruida toda. ¿Sí? Entonces Jehová Dios le está diciendo a Daniel que desde el momento en que se haga la orden para restaurar y edificar nuevamente a la santa ciudad, a Jerusalén, ahí es donde va a iniciar este cronograma. Allí. ¿Por qué le digo esto? Porque en la historia bíblica, conseguimos 3 órdenes
3 órdenes. Se dieron 3 órdenes con 3 emperadores o reyes diferentes. ¿Sí? Y eso tiende a confundir. La primera orden la dio el rey Ciro en el año aproximadamente 534. En el año 534, hermano, el rey Ciro le da una orden a un hombre llamado Zorobabel para que vaya y comience a reedificar los muros. ¿Sí? A reedificar los muros. Pero esta parte del cronograma es específica. Dice, para restaurar y edificar a Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver la primera orden. Libro de Esdras, capítulo 2. Póngale una marca allí a Daniel, capítulo 9. Libro de Esdras, capítulo 2. Versículo 1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Déjelo hasta ahí y lee el capítulo 2, por favor. 1 y 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Déjelo hasta ahí, por favor, y lea el capítulo 2, versículo 1 y 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelayas, Mardoqueo, Birsa, Mispar, Bigvai, Reúm y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Amén. ¿Quién dio la orden? Ciro. ¿Quién comenzó a ejecutarla? Zorobabel. Usted lee el capítulo 2 completo y alrededor de 50,000 personas salieron, hermano, para comenzar a edificar los muros en Jerusalén. Esa fue la primera orden que se dio. ¿Sí? La segunda orden, hermano, también la conseguimos allí en el libro de Esdras, pero la da el rey Artajerjes en el capítulo 7. Usted lee el capítulo 7. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 1 solamente para no... del capítulo 7 de Esdras. Versículo 1. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcias, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub. Versículo 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba con Israel. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Alrededor de 2,000 personas salieron con Esdras. ¿Quién dio la orden? Artajerjes.
¿Cuántos años habían pasado? Alrededor de 80 años desde la primera orden que dio Ciro a Zorobabel. La tercera orden, hermano, la da el mismo rey Artajerjes. La conseguimos en el libro de Nehemías capítulo 2. Gloria a Dios. Libro de Nehemías capítulo 2. Vamos a leer versículo 1 y 2 y 3, perdón. Libro de Nehemías capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, por favor. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Versículo 4. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pide? Entonces oré al Dios de los cielos. Fíjese que Nehemías, hermanos específicos, ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad, sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Fíjese por qué es importante saber las tres órdenes que se dieron. Porque una de esas era la que le iba a dar inicio al cumplimiento de este programa profético que Jehová Dios le había revelado o le reveló al profeta Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál de las tres órdenes vamos a tomar? La primera que da Ciro, la segunda que da Artajerjes a Esdras, o la tercera que le da alrededor de 13 años después el mismo Artajerjes a Nehemías. La que le da el rey Artajerjes a Nehemías. ¿Por qué? Porque aquí iba Nehemías a restaurar la ciudad, no los muros. ¿Y qué es lo que nos dice Daniel 9:25? Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, no los muros, sino a la ciudad misma, ¿cuánto tiempo iba a pasar? ¿Cuánto tiempo iba a pasar? 9:25 de Daniel. 7 semanas. Siete semanas. Sale Nehemías con la orden del rey, con la carta para entregársela a los gobernadores de cada una de las provincias, con su grupo de personas, y comienza la reconstrucción de la ciudad y del templo. Pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, y todavía no se ha culminado la labor.
Y ellos se dan cuenta, entonces, que la semana no es una semana normal. No es una semana normal. De 7 días, como nosotros la conocemos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No está hablando de esa semana. Esa semana en hebreo, la semana normal, se escribe Charúa. Semana normal. Charúa. De 7 días. No es esa. No es la que nosotros conocemos cotidianamente. Estamos en ese ciclo interminable. No. Sino que hace referencia a semana múltiplo de 7. Múltiplo de 7. Pueden ser 7 días, 7 semanas, 7 meses o 7 años. ¿Sí? Y el pueblo de Israel no era ajeno a este término, porque ya ellos lo conocían. ¿Cómo se escribe ese término? Ya, Shela. Lleva. Ellos no estaban ajenos a este término. Ya la Biblia nos enseña que ellos conocían ese término múltiplo de 7. Primera referencia, libro de Génesis. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando salió huyendo. ¿Se acuerdan? ¿A dónde llegó Jacob? A la casa de Labán, su tío. ¿Sí? ¿Y qué fue lo primero que hizo Jacob? Se enamoró. ¿Cuántos años tuvo que trabajar? ¿Por qué? Por el amor de su vida. Versículo 20, capítulo 29. Libro de Génesis, capítulo 29. Versículo 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Cumple la semana de esta, ya le habían dado la que no era, ¿sí? Y él fue a reclamar, a poner la queja. Pero yo te trabajé 7 años, me diste la que no es. No, es que aquí no es costumbre que primero se vaya la menor y después la mayor. No, primero se va la mayor y después la menor. Si quieres la otra, bueno, cumple la semana de esta, y por ese servicio de esos 7 años, semana de 7, múltiplo de 7, entonces te la voy a dar. ¿Sí? No eran 7 días, no eran 7 semanas, tampoco 7 meses. Eran 7 años más que tenía que trabajar para poder recibir a la mujer que amaba. ¿Sí? Esta es la palabra Sheva, que describe entonces esa semana múltiplo de 7.
Se da cuenta que ellos no estaban ajenos. La otra referencia la conseguimos en el libro de Levítico, capítulo 25. Libro de Levítico, capítulo 25. Versículo 8. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte cuenta 40, y 9 años, 49 años. Entonces tenía que contar 7 semanas de año. Quiere decir que un año representaba una semana. ¿Sí? Y tenía que contar 7. Quiere decir que 7 semanas representaban 7 años. Y eso tenía que contarlo 7 veces. De modo entonces que cada vez que contara 7, volvía a contar 7, volvía a contar 7, volvía a contar 7, volvía a contar 7, hasta que se cumplieran ¿cuánto? 49. 49 años transcurrieron desde que salió la orden de Artajerjes a Nehemías para que vaya a reconstruir la ciudad hasta el día en que la terminaron. 49 años pasaron. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora se da cuenta lo exacto que es el cronograma que Jehová Dios le dio al profeta Daniel. 7 semanas desde la orden, desde la salida de la orden para reconstruir el templo y la ciudad. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. Y después de esos 49, 25 de Daniel, y después de salida la orden para reconstruir la ciudad que iba a pasar, versículo 25. Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo antiguo. Y en 62 semanas, ¿sí? 62 semanas se iba a reconstruir la plaza y el muro en tiempo angustioso. Estas 62 semanas podemos plantearla, o están, mejor dicho, planteadas de esta manera. $400 años. ¿Cuánto es 7 por 62? 434 años. 400 años de lo que se conoce como oscurantismo. El oscurantismo. ¿Por qué se conoce estos 400 años como oscurantismo? Porque durante estos 400 años no se levantó profeta para hablar en el nombre de Dios. Durante esos 400 años se presentan, hermano, algunas situaciones en el pueblo de Israel
ahí donde se desarrolla lo que es la revuelta o la batalla de los macabeos, ¿sí? En estos 400 años donde nacen lo que se conoce teológicamente como los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos, que las Biblias de la religión popular contienen. No, pero ¿por qué esta Biblia tiene 72 y esta tiene 66? Ah, bueno, esos son los libros apócrifos o deuterocanónicos que nacieron durante estos 400 años. ¿Sí? Desde aquí hasta Malaquías transcurrieron 400 años, exactamente, ni más ni menos. El último profeta que habló en el nombre de Dios fue Malaquías. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que de Malaquías a Mateos transcurren 30 años. Y no diríamos a Mateo, sino de Malaquías con el Bautista. ¿Sí? Porque lo que pasa es que el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, es que el que registra la aparición, hermano, vamos a leerlo. Permítame leer Mateo capítulo 1, versículo 20, o desde el 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarlo en secreto, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? Mateo nos registra lo que está aconteciendo o lo que está a punto de acontecer. El nacimiento, bendito sea el nombre del Señor, del Mesías. Ahora, Lucas es un poco más específico. Lucas nos habla de una forma mucho más específica. Vamos al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas. Porque Lucas sí nos da el nombre del ángel y de lo que aconteció. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el versículo 26. Del capítulo 1 de Lucas. Desde el versículo 26. Vamos a leerlo hasta el versículo 36. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Hasta el 36. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha conocido hijo en su vejez. Ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban Esther. Amén. Fíjense entonces, ¿quién le habla a María? Ese no fue el mismo que le habló a Daniel. Y le dice entonces lo que va a acontecer. María en ese momento todavía no está encinta. ¿Quién era la que estaba encinta? Elizabeth. ¿Sí? ¿Cuántos meses tenía Elizabeth, su parienta? 6 meses. Quiere decir que la diferencia entre Juan, el Bautista, y Jesús era aproximadamente de 6 meses. ¿Sí? Al final de estos 400 años, hermano, entonces el ángel se le aparece a María. Pero ya Elizabeth estaba embarazada, estaba encinta. ¿Sí? Llevaba, hermano, 6 meses adelantado. Nace el Señor. Nace el Señor. Nace el Mesías. ¿Sí? Nace Juan, nace el Mesías. ¿Qué dice el capítulo 9 del versículo 26? Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Okay. Nace el Señor y comienza el Señor su ministerio. Nace Juan el Bautista y comienza Juan el Bautista su ministerio. ¿Qué edad tenía el Señor cuando comienza su ministerio? Libro de Lucas, capítulo 3, perdón. Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se crecía, de José, hijo de Eli. Ok.
Comienza el Señor entonces su ministerio a los 30 años. ¿Sí? Y la profecía dice que se le iba a dar muerte a las 62 semanas. ¿Sí? ¿Qué edad tenía el Señor cuando muere en la cruz del Calvario? 33 años y medio. $33 años y medio. ¿Sí? Sume 400 años más 33.5. Y los 6 meses de diferencia que había entre el embarazo de Elizabeth y María. ¿Cuánto da? ¿Y cuánto es 62 por 7? 434. 434 años. ¿Puedo borrar la parte de arriba? Ahora, ¿qué sucede? Que aquí habían transcurrido 7 semanas, ¿verdad que sí? Y aquí transcurrieron 62 semanas. ¿Sí? ¿Cuánto es 62 más 7? 62 más 7, ¿cuánto es? ¿Y el cronograma de cuánto? De 70. ¿Qué pasó con esa semana? Siete semanas desde la orden hasta que finalizaron la reconstrucción de la ciudad. 62 semanas desde que se finalizó la construcción de la ciudad hasta la muerte del Mesías en la cruz del Calvario. Versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por una semana más, ¿sí? Confirmará el pacto con muchos. ¿Qué sucede? ¿Qué detuvo el desarrollo de este programa o de este cronograma? La muerte del Señor Jesucristo en el Calvario. Uno de los motivos por los cuales Jehová Dios le da el cronograma
a Daniel era para expiar el pecado. ¿Sí o no? El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano, fue tan perfecto que expió los pecados de la humanidad. Absolutamente todos. Por eso Jesucristo, o el sacrificio de Cristo, fue una sola vez, como dice el escritor de Hebreo, y para siempre. De los que habían vivido antes de Cristo, durante los tiempos de Cristo, y los que no tuvimos el privilegio de vivir en los tiempos de Cristo, después de Cristo. ¿Sí? San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí? Jehová Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que entonces la humanidad pueda alcanzar la salvación. Eso se conoce como la obra redentora. Gloria a Dios. Sí. Ahora, esa obra redentora, o de redención, hermano, le dio inicio a algo que se conoce como la gracia. Ese periodo de la gracia, o ese periodo de gracia, se inició en el momento que Jesucristo dice: consumado es. Cuando Jesucristo dice consumado es, está queriendo decir toda la deuda que había por el pecado de la humanidad ya fue paga. ¿Sí? Ahora, hermano, por gracia somos salvos. Esto que Jehová Dios estableció para el pueblo de Israel se detuvo por esto, por la gracia. Por eso hace falta una semana en el cronograma de Daniel por cumplirse. Estamos ahorita así. Así estamos en ese cronograma. Por eso hoy día usted ve que el pueblo de Israel, la mayoría, están dispersos por el mundo. En el año 1948 regresó solamente una tribu y son 12 o 12 provincias, y regresó solamente una, lo que es la tribu de Judá. La tribu de Judá no puede perder su identidad. Génesis capítulo 49, cuando Jacob, Israel, está bendiciendo a sus hijos, le da una bendición especial a la tribu de Judá. Le dice: Judá, cachorro de león, nunca será quitado el cetro del medio de ti, y de ti saldrá el legislador. Hermano, el cetro era esa pieza que utilizaban los reyes en la antigüedad, que tenían en su mano, símbolo de autoridad. Quiere decir que todos los reyes que iban o que van a surgir para el pueblo de Israel tienen que venir de la tribu de Judá. Inclusive el anticristo tiene que venir de la tribu de Judá. Y el legislador quiere decir que el que establece o promulga las normas, las leyes. Por lo tanto, la tribu de Judá no podía perder su identidad. Cuando Jehová Dios decide dividir el reino, romper el reino, y envía al profeta Ai a darle un mensaje a Jeroboam, el profeta Ai tiene una túnica, una capa, y la rompe en 11 pedazos. Y el mensaje del profeta Ai
le entrega 10 pedazos, 10 trozos de esa túnica, perdón, de esa capa a Jeroboam y le dice: solamente una tribu me he reservado por amor a mi siervo David. ¿Sabe cuál era esa tribu? La tribu de Judá. ¿Sí? Le entrega a Jeroboam 10 tribus, pero Jehová Dios se reserva una, que es la tribu de Judá. Y usted dirá: pero hay 11, no son 12. Sí, porque ya los levitas le pertenecen a Jehová Dios desde el principio. Eso no se cuenta, con eso no se mete nadie, porque Jehová es su heredad. ¿Sí? Por lo tanto, entonces la tribu de Judá es la que regresa al territorio del cual fueron expulsados, y ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Sí? La gracia es la que interrumpe entonces el desarrollo de ese programa. Es tanto, hermano, es tan importante lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que detuvo el programa que Dios había establecido para el pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, carta a los Hebreos capítulo 11. Versículo 25. Carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 25. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, por favor. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 11:25. Hebreos 11:25. Romanos 11:25. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Romanos, carta a los Romanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Pero no quiero, hermano, que ignoréis, ¿sí? Para que no seas arrogante, porque le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Hermano, la gracia, el tiempo de la gracia, la hora redentora de Cristo en el Calvario, interrumpe el cronograma profético de Jehová Dios para Israel. ¿Sí? Y esa interrupción se relaciona con lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino, a lo suyo. ¿Qué quiere decir ese término? A cumplir lo que estaba escrito de él. Pero los suyos, ahora habla en plural. ¿Qué quiere decir ese término? Los suyos, lo del pueblo de él, lo de la nación de él, no le recibieron. ¿Sí? Él vino a cumplir lo que estaba escrito, pero el pueblo para el cual él vino no le recibió.
El versículo 12 dice entonces, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, habla ahora de todos, no habla solamente de la nación de Israel. ¿A quién agrega ahí entonces? A los gentiles según la carne. Quiere decir que con la obra redentora de Cristo en el Calvario, la gracia, hermano, le abre la puerta de salvación a los gentiles según la carne. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron, le dio potestad, le dio autoridad de llamarse hijos de Dios también. Antes de la gracia, los gentiles y la iglesia no estaban incluidas. No estaban incluidas. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo entonces le escribe a los romanos: hermano, no quiero que ignoréis acerca de este misterio, que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Están endurecidos de parte de Dios, pero ese endurecimiento tiene su fin también. ¿Sí? Entonces la gracia interrumpe el cronograma profético que Jehová Dios le da al pueblo de Israel. Ahora la gracia injerta a los gentiles, como le dice el apóstol Pablo a los romanos también en el capítulo 10. Porque tú que eres olivo silvestre, fuiste injertado en contra naturaleza. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, sino que las desgajó, y tú en contra naturaleza fuiste injertado. Está utilizando una metáfora, una figura retórica para darnos una enseñanza espiritual. ¿Sí? Nosotros que no estábamos bajo la promesa, fuimos injertados. ¿Dónde? En la cruz. Fuimos injertados por ese sacrificio. Ahora tenemos entonces, hermano, la oportunidad de alcanzar la salvación. ¿Sí? Ahora, todas estas 69 semanas se dieron bajo un sistema o un gobierno espiritual. O bajo un gobierno espiritual. ¿Cómo se llamaba el sistema de esas 69 semanas? La ley. ¿Sí? Mateo 11:13 dice: porque la ley y los profetas profetizaron ¿hasta dónde? Lucas 16:16 dice: porque la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. ¿Sí? La ley tuvo su acción, o tuvo su marco de acción hasta ahí. Quiere decir entonces que la gracia interrumpe, hermano, la acción de la ley. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Cristo cumplió todos los rudimentos de la ley para que nosotros en la gracia no tengamos necesidad de guardar el sábado, de celebrar la fiesta de los panes sin levadura, la luna nueva, el Hanukkah y todas esas fiestas que las iglesias ahora quieren meter dentro de las congregaciones. No tengamos necesidad de estar diciendo Yeshua y Masías, como que si Jehová Dios nos entiende los idiomas. Hermano, la ignorancia está allí al alcance. Cada quien hace uso de ella cuando quiere. Se les olvida, hermano, que en Génesis capítulo 10, cuando todo el mundo tenía una sola lengua, ¿quién fue el que bajó a confundir la lengua? ¿Ah? Y entonces no entiende él los idiomas que él mismo colocó a las personas para que se esparcieran.
O piensa la gente que le llamando a Jesús, Jesús es Masías, van a estar más cerca de él. Sí, la ignorancia está ahí. Cualquiera hace uso de ella cada vez que quiera. La gracia interrumpe, hermano, la acción de la ley. Estamos bajo la gracia. ¿Sí? El favor inmerecido que hemos recibido, el cual no tenemos cómo pagar. Ahora, la gracia va a ser perpetua. El tiempo de la gracia también tiene su límite, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo termina el tiempo de la gracia? ¿Cuándo se cierra ese espacio? Con el arrebatamiento de la iglesia. Con el arrebatamiento de la iglesia finaliza, hermano, el tiempo de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo nos enseña en la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, bendito sea el nombre del Señor, desde el versículo 13 en adelante. Hermano, consolado con estas palabras. Consuélese con estas palabras, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son esas palabras? Bendito sea el nombre de Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. ¿Para qué? Para recibir al Señor en las nubes del aire. Se acabó la gracia. Se acabó la gracia. ¿Cuándo se acaba la gracia? Cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Sí? Por eso es que la mayoría de los contrarios al Evangelio, no, pero es que en la Biblia no aparece la palabra rapto, y tienen razón. La Biblia habla de arrebatar, tomar con fuerza de un lugar, del griego zarpazo, y ponerlo en otro. ¿Sí? De eso es que habla la Biblia. Ahora, tiene su final la gracia cuando seamos arrebatados. Ahora, ¿qué sucede? Que en el momento del arrebatamiento, entonces, hermano, hay una continuidad de ¿qué? De una semana. Versículo 27 del capítulo 9 de Daniel. Por una semana más confirmaré el pacto con muchos. ¿Sí? Por una semana más confirmaré el pacto con muchos. ¿Cuántas semanas faltaban para cumplirse ese cronograma profético que estableció Dios para el pueblo de Israel? Una sola, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué sucede? Que el mismo versículo 27 del capítulo 9 de Daniel nos dice que esa semana que hace falta va a ser dividida en dos. Vamos a leer el 9:27 del capítulo del libro de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones tendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Amén. Y dice, y a la mitad de la semana, quiere decir que la va a dividir, será quitado, será cesado el continuo sacrificio. Quiere decir entonces que esa semana va a ser dividida. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, hermano, en el capítulo 11, capítulo 12, nos habla, hermano, de esa división y qué va a acontecer en esa división. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando finaliza la gracia con el arrebatamiento de la iglesia, se da continuidad entonces al cronograma que Jehová Dios estableció para quién. Para el pueblo de Israel. Esa semana más va a ser un trato de Dios ¿con quién? Con Israel. No, pero déjate mochar la cabeza, que tú te dejas mochar la cabeza en la gran tribulación y eres salvo. No vayas en la gran tribulación, no vayas a negar a Dios porque te vas a perder. Ya estás perdido. Hermano, esos 7 años o esa semana más es la continuación del trato de Dios con Israel. La iglesia ya fue levantada, la iglesia ya fue arrebatada, ¿sí? El tiempo de los gentiles ya terminó, ¿sí? Ya terminó. En esa semana, hermano, en el cielo, ¿saben qué va a estar aconteciendo? La boda del Cordero. Hermanos, esto se lo digo con toda responsabilidad. Hay gente celebrando las bodas del Cordero en esta tierra. No tienen ni la más mínima idea de lo que están haciendo. Cada día se inventan algo nuevo con la intención de tener entretenida a las personas. Las bodas del Cordero van a ser en el cielo, no en esta tierra. No tenemos ni la más mínima idea de cómo se van a desarrollar en el cielo. Por lo tanto, entonces no hay ningún indicio bíblico que nos invite a nosotros a celebrar las bodas del Cordero en esta tierra. La gente no se está dando cuenta cómo los espíritus de error están entrando a su vida y a sus congregaciones. Bendito sea el nombre de Cristo. En esos 7 años, durante estos 7 años, se va a celebrar en el cielo las bodas del Cordero. Pero ¿sabe qué va a acontecer aquí en la tierra? La gran tribulación. 2 eventos que se van a estar desarrollando paralelamente. Coinciden. En el cielo, todos los que nos hemos esforzado por guardarnos, por mantenernos en el temor de Dios, por guardar la santidad, porque queremos ir al cielo y nos cohibimos de los deleites de este mundo. Entonces vamos a estar en el cielo disfrutando las bodas del Cordero. Y todos los que se deleitan con los placeres de este mundo, que se esfuerzan es por acercarse o parecerse más al mundo, van a estar aquí en este mundo sufriendo el juicio de Dios que ha establecido para los que se quedan. La gran tribulación. Bendito sea el nombre de Cristo. Fíjense que son 2 eventos paralelos que se van a estar desarrollando en el mismo momento, pero en diferentes lugares.
Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando finalice la gran tribulación, al final de la gran tribulación, al final de esa semana número 70, es donde el Señor Jesucristo va a aparecer en las nubes del aire para sentarse ahora sí como rey en el templo, en el tercer templo que va a ser construido. Eso da final entonces a la gran tribulación. Bendito sea el nombre de Cristo. Si nosotros no analizamos esto cuidadosamente, hablar del arrebatamiento de la iglesia, hermano, es sencillamente incompleto. No entendemos con un panorama amplio cada uno de los eventos y tendemos entonces a confundirlo. Es un mensaje vacío, es un mensaje incompleto, escueto, bendito sea el nombre del Señor. Ligamos todos los eventos y eso tiende, hermano, a confusión. Bendito sea el nombre de Cristo. El tiempo de la gracia, hermano, ocasiona la interrupción temporal del cumplimiento de la semana número 70. Eso fue lo que ocasionó la obra redentora de Cristo. Se interrumpió el cronograma que Dios había establecido para el pueblo de Israel. El tiempo de la gracia, hermano, finaliza entonces con el arrebatamiento de la iglesia. Ese evento que cada creyente, que cada iglesia, que cada organización debe anhelar. Fíjense lo que dice los últimos versículos de la Biblia. Libro de Apocalipsis, capítulo 22. Miren lo que dice los últimos versículos de la Biblia. Coincide con esto que estamos hablando en este momento. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa debe ser la actitud de todo creyente verdadero. Anhelar la venida del Señor. Anhelar esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios cuando sean arrebatados, hermano, al cielo para ir a presenciar las bodas del Cordero, para estar presente en las bodas del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Al finalizar la gracia, entonces, cuando la iglesia sea levantada, hermano, da inicio en esta tierra a lo que se conoce como tribulación o gran tribulación. Inmediatamente. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermano, por ahí se va a conseguir gente que dice: ya nosotros estamos viviendo la gran tribulación. Serán ellos. La Biblia enseña otra cosa. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Unos están celebrando boda del Cordero y otros dicen que ya están en la gran tribulación. Versículos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero hay algo que al presente lo detiene. ¿Qué es eso? Que todavía, hermano, detiene esa aparición en público del anticristo. La iglesia. Eso es lo que detiene a la iglesia. Perdón, eso es lo que detiene al anticristo, la iglesia. Y cuando la iglesia entonces sea arrebatada, sea levantada, entonces donde va a decir, el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Después que la iglesia sea levantada, es que él puede aparecer en público. Mientras esté la iglesia aquí no. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Saben qué está haciendo referencia el apóstol Pablo allí? A lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipsis habla de uno que viene su vestidura blanca, pero su muslo está manchado de sangre, viene montado en un caballo. Y con la espada de su boca, entonces derrota al anticristo y al falso profeta. ¿A quién está haciendo referencia? Al Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Mi hermano, al finalizar la gracia, inicia entonces el periodo de la gran tribulación. Ahora, el periodo de la gran tribulación está totalmente, hermano, especificado. Son 7 años nada más. Ahora esos 7 años se van a dividir en los 3 años, los 3 primeros años y medio. Va a haber una aparente paz. Pero los juicios de Dios sobre la tierra no van a cesar. Pero son 7 años. Esos 7 años coinciden con la semana número 70 del cronograma que Jehová Dios le estableció al pueblo de Israel por medio de Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si esa semana, esos 7 años coinciden con la semana número 70 que Jehová Dios le establece al profeta Daniel para el pueblo de Israel, ¿usted cree que es posible que la iglesia y los gentiles estén involucrados allí? Si en las 69 semanas no estuvieron involucrados, en la última semana se van a estar involucrados. No. No hay forma de que estén involucrados. Entonces hay mucha gente esperando, hermano, que la iglesia sea levantada para ellos consagrarse. Y en vez de planificar día a día cómo consagrarse en el Señor, para irse en el arrebatamiento, no, están haciendo planes para la gran tribulación. No tiene sentido. Ese es como el que se quiera casar y ya está haciendo planes para el divorcio. No tiene sentido. ¿Para qué te vas a casar entonces si estás pensando en el divorcio? Oye, planifica más bien para tratar de tener una familia sólida. Ah, no, cuando yo me divorcie voy a hacer esto. Oye, pero si no te has casado. ¿Sí? Ah, no, en la gran tribulación yo voy a hacer esto. Pero si todavía estamos en la gracia, ¿por qué no lo haces ahora? Que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí es donde uno no entiende. ¿Sí? O entiende y se da cuenta que esa vida sencillamente está llena es de rebeldía y no quiere someterse a la voluntad de Dios. Pero en el fuego de la prueba de la gran tribulación sí se van a someter a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí?
Hermano, es imposible que la iglesia esté allí inmersa. En esos 7 años es imposible que la iglesia tenga participación, y mucho menos los gentiles. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del fuego de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y la iglesia va a estar morando en la tierra. ¿A dónde va a estar morando en ese momento la iglesia? En la boda del Cordero. Quiere decir que la iglesia no va a pasar por esa prueba. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí es donde se derriban, hermano, esa teoría. No, que la iglesia, el arrebatamiento va a ser al final, porque la iglesia tiene que pasar. Bueno, pase usted. Si usted quiere pasar, pase. Yo no le voy a quitar esa iniciativa. No, va, dele. Yo tengo la fe y la confianza que no vamos antes. Bendito sea el nombre del Señor. No es que la iglesia va a ser levantada a mitad de la gran tribulación, porque tenemos que vivir un proceso para ser purificado, hermano. Si usted no está viviendo procesos ahorita y quiere vivir más, bueno, quédese. Pero yo con lo que estoy viviendo me basta. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Bendito sea el nombre del Señor. Libro del profeta Jeremías, capítulo 30. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Amén. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tiempo de angustia. Tiempo de angustia, ¿para quién? ¿Y quién es Jacob? Para Israel. Tiene que Israel pasar por dónde? Por la gran tribulación. ¿Por qué tiene que pasar Israel por la gran tribulación? ¿Por qué? Gloria a Dios. Mateo capítulo 23, versículo 39. ¿Por qué Israel tiene que pasar por la gran tribulación? 37, 38, 39. El lamento del Señor Jesucristo sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise tener como la gallina que empolla a sus polluelos? Pero no quisiste. Versículo 39, Mateo 23. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Por eso Israel tiene que pasar por la gran tribulación. Porque como no le recibieron, como lo desecharon, como gritaban en el momento de que él fue apresado, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Ahora, en este momento de angustia, en este momento de tribulación, en este momento de dolor,
se van a tirar de rodillas y van a levantar sus manos al cielo y van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Para que entonces puedan reconocer que el que crucificaron en ese tiempo es el mismo Mesías que ahora lo salvó. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos, el cronograma profético de Dios es exacto, pero también, hermano, es específico. Ese cronograma profético estaba dirigido exclusivamente a la nación de Israel. Tuvo una interrupción. ¿Cuál fue la interrupción? La aparición gloriosa del Mesías, del Hijo de Dios. Estuvo en su ministerio 3 años y medio y entregó su vida en la cruz del Calvario, dando inicio entonces al periodo que nosotros conocemos hoy día, el que estamos viviendo hace más de 2000 años, el periodo de la gracia, el periodo de la salvación por fe, la salvación gratuita. Bendito sea el nombre del Señor, sin necesidad de bastón o de muletas. Bendito sea el nombre del Señor, que tengan que sostener nuestra fe. No, nuestra fe está fundamentada en la obra redentora de Cristo en el Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esa gracia, hermano, va a ser culminada con el arrebatamiento de la iglesia. En el momento del arrebatamiento de la iglesia, hermano, finaliza el periodo de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense entonces cómo versículos paralelos, ¿sí?, enseñanzas literales y espirituales, hermanos, sustentan y nos enseñan que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Así que el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, es un evento que todo creyente debe anhelar, pero también debe estar consciente de cuándo y cómo van a ser los eventos antes del arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. El próximo domingo, entonces vamos a hablar del arrebatamiento, es decir, cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Gloria a Dios. Oramos al Señor y somos despedidos.